Muy bien, seguimos en Monitor Económico por el canal 5 Días y es momento de ir a nuestra entrevista de la jornada. Habíamos hablado la semana pasada, recordarán ustedes, con algunos técnicos del Banco Central, también con el Ministerio de Hacienda, y todos nos decían que este mes de abril muy probablemente se va a revisar la proyección de crecimiento económico previsto para este año. Alguien que ya venía alertando en las redes sociales y que hace más de un mes habíamos leído algunos tweets que lanzaba en redes sociales advirtiendo de que esta situación se podía dar, es el doctor Manuel Ferreira, quien nos había indicado que el impacto en el sector agrícola podía afectar a las previsiones de crecimiento económico. Para hablar sobre eso y qué es lo que ahora, después de un mes, se está observando, él ya está con nosotros. ¿Cómo le va, doctor? Muy buenos días. Buen día, Samuel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, doctor. Y bueno, recordaba un poco aquellos comentarios que habías hecho en redes sociales donde hablaba de un bajón importante en la producción, sobre todo por el lado de la soja, y el impacto que estaba generando la sequía. Y en ese momento recuerdo que ya advertías que se podía producir una revisión a la baja en la proyección de crecimiento económico para este año. La semana pasada hablábamos con técnicos del Banco Central y de Hacienda, si bien todavía no nos dieron los datos, pero sí reconocen que es muy probable que revisen los números para abajo. En lo que ustedes están observando en MF Economía, ¿cuáles son las proyecciones que tienen hoy para el 2022, doctor? Nosotros hoy estamos hablando de una caída del Producto Interno Bruto del orden del 1,8-1,9% para este año, básicamente sobre la base de una retracción del sector agrícola, sobre todo en soja, que es el producto más importante en tamaño sobre todo, eh, del orden del 60%. Bueno, y esto, obviamente, recién mirábamos números del comercio exterior y veíamos que hay todavía crecimientos en el ingreso de divisas por exportación de todo el complejo sojero. ¿Eso es por aquellos granos que estaban en silo que ahora salieron y después recién vamos a ver los efectos? ¿O a qué respondería eso, doctor? No, es una mezcla, ¿verdad? Ya empezamos a tener también granos nuevos que están empezando a salir, aceite nuevo, pero por ejemplo, hoy ya se está hablando de proyecciones de que las fábricas solamente trabajarían 6 meses, el resto de los 6 meses no habría materia prima para eso, entonces tenemos que proyectar el resto del año, ¿no? Claro. Esta es una época donde hay un impacto importante y hay un crecimiento importante en general de la exportación normalmente. Y esa estacionalidad nos afecta ahora, ¿verdad? Pero más adelante vamos a ver que las reducciones van a ser realmente importantes en términos de ingresos de divisas por exportaciones. Sí, sí. Y en los otros rubros, ¿cómo estamos? Porque vimos también por el lado del maíz y el trigo, no tuvieron por lo menos los ingresos a lo que estábamos acostumbrados. ¿Qué se espera para los otros rubros también del sector agrícola, doctor? Bueno, todo dependerá de cómo el clima acompañe esto, ¿verdad? Ahora parecería ser que hay un acompañamiento del clima, a pesar de que se estaba hablando de que había gente que estaba diciendo que esta sequía iba a durar hasta el mes de septiembre. Lo que estamos viendo es un buen desarrollo del maíz. Hoy tenemos el maíz sembrado en general. Paraguay empieza a sembrar su maíz alrededor de más o menos la segunda quincena de enero. Nosotros tuvimos lluvias a principios de febrero y ahí se sembró gran parte del maíz. El maíz está con muy buen precio. El trigo, cuya siembra se hace ya bien entrado el otoño, seguramente vamos a tener un área sembrada interesante. También, dado los precios internacionales que estamos viendo, todo esto a consecuencia de los eventos internacionales, como el caso de la guerra de Ucrania, ¿verdad? Que está afectando mucho a una zona importante de producción que es Ucrania por un lado y por otro lado Rusia también. Y eso vamos a ver seguramente una retracción en el volumen producido en esas zonas. Y a nosotros eso nos va a permitir seguramente con precios interesantes encarar una campaña triguera seguramente con un mayor volumen. El agricultor va a tratar de seguramente recuperar lo que perdió durante el verano, ¿no? Claro. Atrás de esto están la soja y el maíz afriña y está el trigo también.
Exacto. ¿No? Unos técnicos justamente le preguntábamos y decía que producto un poco de estas lluvias que tuvimos, ellos nos hablaban de algo muy técnico, seguramente nos vas a poder explicar mejor, doctor. Decían de esta siembra entre zafra y que si con buen manejo de suelo y también bueno, de productos que ayuden a mejorar un poco los rendimientos, en algo se podría compensar toda esta caída tan fuerte que tuvimos. ¿Eso es posible, doctor? Y bueno, tenés un maíz que está a muy buenos precios hoy, ¿verdad? Un maíz que seguramente va a escasear en el mundo por esta situación que te decía del conflicto en Ucrania. Eh, y eso va a sostener seguramente el precio. A eso, acordate que una parte importante también del maíz se destina a etanol. Y al destinarse a etanol seguramente vamos a tener también que con un precio de petróleo alto, el etanol también se mantiene a precios elevados. Entonces, eso hace que la situación sea bastante positiva en términos de precio, ¿verdad? En términos de volúmenes, como te digo, yo creo que uno de los problemas que estamos teniendo es el encarecimiento de algunos insumos, sobre todo ciertos fertilizantes, los nitrogenados, la urea está más elevada porque es un derivado del gas natural y gran parte de la producción se encuentra en zonas en conflicto hoy o en zonas bloqueadas por la cantidad de sanciones que han tenido los diferentes países hacia Rusia sobre todo. Entonces, tenemos una situación bastante compleja en términos de precios. Está subiendo mucho el precio de la urea, por ejemplo, pero creo que el agricultor no utilizó gran parte de los nutrientes que puso en el suelo durante la soja, a pesar de que no son los mismos para el maíz. Se podría complementar y tener un costo de producción bastante más bajo y tener una producción atractiva e interesante que ayude a recuperar el bolsillo. Pero estamos hablando de que más o menos en Paraguay, Samuel, si un agricultor va a plantar en promedio, esto es promedio nacional obviamente, va a plantar 100% de su área soja, va a hacer una safriña de más o menos el 50% y va a hacer un trigo normalmente alrededor del 30%. Y estos volúmenes seguramente los que vamos a ver incrementados durante este proceso, sobre todo si tenemos buen clima, ¿verdad? O apostando a que tengamos un buen clima en realidad y podemos tener una recuperación atractiva que signifique un ingreso para el productor, que de lo contrario su siguiente ingreso va a estar allá por enero, febrero del 2023 recién. Totalmente, totalmente. Hablamos de la agricultura. Por el lado de la ganadería, esta semana también hablamos, la semana pasada, perdón, hablamos también con la gente de la Cámara Paraguaya de Carnes. Nos decían que se frenó prácticamente la faena de animales que estaban destinados o pensados de alguna manera para exportar a Rusia. Esta frenada de uno de los que es, del que es, mejor dicho, el segundo mayor mercado para Paraguay, ¿qué tipo de efecto también puede generar de aquí a los próximos meses para la economía, doctor? Bueno, ese es un impacto importante también. Nosotros tenemos más o menos un 30% del mercado de carnes orientado a eso. Pero si vos te fijas entre lo que figura en la importación de Rusia y lo que figura en la exportación de Paraguay, vas a ver que en realidad hay mucha mercadería que nunca llega a Rusia, ¿verdad? Que en realidad se vende por el camino, por decirlo de alguna manera, en el barco y eso también juega un rol bastante importante en esto. Entonces, nosotros esperamos una retracción en los volúmenes de exportación en lo que figura Rusia en nuestro mercado, pero creemos que no va a ser tan fuerte como tal vez se estaba vaticinando, ¿verdad? En realidad lo que podríamos tener es una retracción del orden del 10% en la exportación en volúmenes totales y que no sea del 30% de la totalidad. A Paraguay le es difícil colocar esa mercadería de todos modos, aunque estemos hablando de 10%, estamos hablando de unas 35.000 toneladas que son complicadas de colocar.
Tal es así que hoy tenemos el precio más bajo de toda la región, ¿verdad? Incluso Uruguay, por ejemplo, ya está hablando de importar carne de Paraguay para poder vender ellos su carne cara y comer la nuestra más barata, ¿verdad? Esa es básicamente la posición que se está teniendo en ese sentido, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. No tenemos otro mercado donde poder desalijar esa carne y ese es un problema, ¿verdad? Y también el hecho de que, a pesar de que los volúmenes son muy pequeños para Uruguay, Argentina y Brasil, el hecho de que ellos le tengan a China les permite sacar esa mercadería remanente. Esperemos que no inunden otros mercados, como es el caso del mercado chileno. Totalmente. Y ahí te consulto, doctor, ¿qué Paraguay, si supuestamente tiene una buena calidad de carne, no puede vender al mismo precio que lo hace Argentina, que lo hace Brasil o que lo hace Uruguay? ¿Es una cuestión de calidad de nuestro producto o es una cuestión más de gestión comercial? ¿Cuál sería la situación, o sea, el factor que hace que nosotros vendamos a precios menores? Es un tema más de mercado, me parece a mí, Samuel, por un lado, y por otro lado también es una cuestión de marketing, ¿verdad? Eh, Uruguay ha invertido muchísimo, muchísimo en marketing de sus productos. El programa Uruguay Natural, que es el que usa hoy el Estado uruguayo para promocionar su país, nace como el programa Carne Natural, para tratar de colocar, digamos, la imagen de Uruguay en los mercados internacionales y que pueda vender su carne. Y después eso se adoptó y se extendió a otras industrias en general, ¿verdad? Argentina, todos sabemos, la carne argentina es muy famosa en el mundo de hace muchos años y tiene casi una marca propia. Y Brasil tiene la ventaja del tamaño, ¿verdad? Brasil es hoy el mayor exportador del mundo en volumen y eso hace que obviamente no puedan subsistir prácticamente nadie en el mundo sin comprarle a Brasil, además que gran parte de las empresas que manejan el negocio de la carne son de origen brasilero, ¿verdad? Entonces, eso también obviamente da una pauta, ¿verdad? Nosotros, por otro lado, no hemos hecho marketing de nuestra carne, no tenemos un instituto como es el Instituto Nacional de Carnes del Uruguay o el IPCBA en Argentina que promociona la carne vacuna. Y por un lado, y por otro lado, no tenemos la apertura al mayor mercado del mundo hoy, que es el mercado chino. El mercado chino es el mercado que permite, digamos, comprar o vender, en este caso, todo el volumen de carne que se produce. Hay que saber una cosa acá, ¿verdad? Posiblemente la industria frigorífica es la única industria o una de las pocas industrias donde uno compra un todo y vende un montón de partes, ¿verdad? Y esas partes tienen distintos mercados, ¿verdad? Entonces, en algún lugar se demandará lomito o se demandará tapa cuadril y en otro lugar se demandará tal vez la paleta o otro tipo de corte, ¿verdad? Entonces, cuando uno faena, no puede pensar solamente en el mercado europeo, que demanda 7 cortes que pesan 12 kilos o 15 kilos en su totalidad, cuando que en realidad vos cuando faenas un animal tenés una red de 230 kilos de carne que tenés que colocar en distintos mercados, ¿verdad? Entonces necesitas volumen para poder salir al mercado. Totalmente. Tiene mucha esperanza de que en mayo o junio, entre mayo y junio, se pueda salir ya la certificación que nos permita abrir oficialmente el mercado de Estados Unidos. ¿Pensás que eso se puede llegar a dar y que podría eventualmente ser una ventana que nos ayuda a compensar un poco estas caídas o este cierre de Rusia y el hecho de estar buscando mercados alternativos entre tanto, doctor? Que te habiliten sanitariamente no quiere decir que vas a vender, Samuel. Esta es una cuestión que es importante, ¿verdad? Después viene la segunda parte del negocio, que es colocar la mercadería, ¿verdad? Claro. Este es un tema que no es macana, ¿verdad? O sea, hay que meter esa mercadería. Estados Unidos es el país más importante del mundo en hacer esto que te decía que Uruguay quiere hacer, en comprar carne barata y vender su carne cara, ¿verdad? En general, ellos lo que van a demandar posiblemente de nosotros es carne molida para hamburguesa, que es lo que en realidad más se demanda
en ese país. Los volúmenes van a ir creciendo en el tiempo, pero no es una solución de corto plazo. Es una solución que va a tomar su tiempo en desarrollarse. Así mismo. Ahora quería cambiar un poquito el tema, doctor, y preguntarte. Este hecho de tener una menor producción por el lado del trigo, ¿verdad? Algunos hablan de que podría ir aumentando el precio de la harina en el mercado local, y otros se preguntaban también, bueno, ya que no exportamos tanto porque se cierra el mercado ruso, ¿podría tener algún impacto sobre los precios locales? ¿Cómo ves la cuestión del impacto en la inflación para los próximos meses? ¿Hay posibilidad de que se estabilice o vamos a seguir con esta presión fuerte que ya hemos observado en estos primeros 2 meses del año? Bueno, hoy tenemos varios factores alcistas en la inflación. Tal vez el principal sea el combustible hoy, Claro. el costo del combustible. Eh, Básicamente nosotros estamos trabajando sobre un supuesto de que la guerra va a tomar su tiempo, y al tomar la guerra su tiempo seguramente vamos a trabajar con un barril de petróleo que va a estar por encima de los $100. Nosotros siempre usamos como referencia el petróleo Brent, a diferencia de muchas veces los periodistas publican el petróleo WTI, que no es tanto el que se usa como referencia para Paraguay. Da una aclaración nomás. Entonces, tenemos seguramente, estamos entrando a un mundo con precios de petróleo elevados, por tanto con costos elevados para nuestra economía, que se van a trasladar a la inflación, a los precios o que ya se están trasladando en las distintas subas. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos seguramente un encarecimiento de algunos precios. Posiblemente tengamos un precio de harina bastante más elevado en los próximos años, y eso significa un incremento en valores de panificados y otros derivados como fideos, etcétera, pastas en general. Creo que también vamos a tener incrementos en precio de arroz. El arroz es, en esta situación de complejidad alimenticia a nivel mundial, la gente, pues los países toman al arroz como un valor importante en términos de garantizar la canasta familiar de su población, y entonces muchas veces controlan la comercialización y eso hace subir el precio, lo cual es positivo por el lado de la exportación, a pesar de que tuvimos poca producción también arrocera este año. Pero se puede encarecer también en el mercado local. Y después tenemos como otro incremento, seguramente que lo vamos a ver de manera importante, el incremento del salario mínimo que se va a dar a partir de julio para recuperar algo de poder adquisitivo perdido. Las tendencias bajistas a la inflación. Yo creo que tal vez la más importante de todas sea la carne, ¿no? Que va a tener una reducción importante a partir de este fenómeno, porque gran parte de esa carne que te decía, como hablábamos anteriormente, seguramente va a quedar en el mercado local. Y eso va a hacer que los precios disminuyan para el consumidor. Y más o menos creo que por ahí viene la mano, más o menos en términos de bienes, ¿verdad? Hemos visto un incremento importante en términos de bienes, no así en términos de servicios, ¿verdad? Los servicios se han mantenido bastante controlados. Fíjate que el Banco Central ha venido subiendo su tasa muy violentamente en los últimos meses. Esta suba ha controlado el nivel de servicios, pero no puede hacer nada con relación a los bienes, ¿verdad? Y hoy, como te citaba, todos los factores alcistas prácticamente están vinculados a shocks exógenos que se van dando y que no tenemos mucho que hacer al respecto, ¿verdad? Sí. Creo que, creo que vamos a ver una moderación de la inflación sobre el fin de año. Vamos a ver una inflación que en términos porcentuales baja más. Y acá hay una aclaración que yo siempre hago porque me parece importante, Samuel, que es que baje la inflación no quiere decir que los precios vayan a bajar. Que baje la inflación quiere decir que los precios van a subir menos de lo que subían antes, ¿no? Claro. Entonces, si vos tenías algo que valía 1.000, ¿verdad? Y subió desde 800, había subido 25%, y esa era la inflación, ¿verdad?
Si ahora te subió a 1050, te subió 5% nomás, pero el precio siguió subiendo, ¿verdad? El precio está a 1050. Creo que es importante que la gente entienda estas diferencias, porque mucha gente cree que de repente los precios van a bajar y yo no por lo menos no percibo eso en el horizonte en casi ningún producto, tal vez con la excepción de la carne. La encuesta EDE, Al cierre de marzo hablaba de que los agentes esperaban un 4,5% de inflación al cierre de este año. ¿Las proyecciones que ustedes tienen están en ese orden o podría ser más elevado al cierre del 2022? No, nosotros tenemos proyecciones más elevadas. Nosotros tenemos proyecciones por encima del 6% para el cierre de año, como valor máximo, digamos. Y como valor medio tenemos una proyección que anda por el 5,3%. Y acá hay un tema que es importante. Nosotros estamos con una tasa de interés de 5,75 y con una tasa de inflación de 5,3 para cierre de año. Nosotros personalmente creemos que ya tenemos una tasa real de interés positiva cuando uno mira hacia el cierre de fin de año, por lo cual esperamos que el Banco Central no siga subiendo la tasa, ¿verdad? Porque creo que esta suba de tasas va a ser catastrófica para la economía en estas situaciones, y creo que el Banco Central debe dejar de mirar solamente una variable, porque hoy mirando forward looking creo que podemos tener una tasa controlada. Estimo que el Banco Central debe estar viendo algo similar. A mí me parece que 4,5 es una tasa muy baja, y sobre todo en un momento de precios de petróleo elevados, posiblemente veamos más complicaciones en el frente de Ucrania y en las sanciones sobre todo. Esto es casi una guerra mundial económica, ¿verdad? Entonces, es muy importante estas sanciones y las trabas que generan. Y fíjate que hoy todavía no hubo ninguna sanción vinculada al área de energía, petróleo y gas para Rusia, pero yo creo que una vez que Europa entre al verano y pueda restabilizar su situación de provisión de combustible, de provisión de gas y de petróleo en general, creo que esa situación podría llegar a cambiar, y esto puede impactar a un volumen muy grande de producto, alrededor del 10%, que es lo que produce Rusia. Sí. Ahí tengo una última consulta, doctor. Tocaste un tema que me parece sumamente importante. Hace una semana hablaba con técnicos del Banco Central y les preguntaba un poco lo que vos recién acabas de mencionar, el tema del ajuste de la tasa de política monetaria. Admitieron ellos de que ya tienen muy poco margen para seguir haciendo ajustes, pero no descartaban que podían hacer algunos incrementos más debido a que la cuestión de la inflación no están logrando controlar por estos factores exógenos. ¿Vos pensás que si siguen haciendo ajustes, eso no podría después tener un efecto que enfríe más a la economía, teniendo en cuenta que eso aumenta también las tasas activas en el mercado bancario, encarece el crédito, desalienta un poco la inversión? ¿No podría ser como una situación de doble filo? Por un lado querés controlar los precios, pero por otro lado se te enfría la economía. Porque mencionaste que realmente el Banco Central ya debería buscar otras alternativas para contener los precios y no seguir alzando las tasas, doctor. Sí, yo creo que es un tema muy importante, ¿verdad? El problema es que al Banco Central ellos siempre te repiten la misma historia, ¿verdad? Y la historia que te repiten es nuestro objetivo es solamente el control de la inflación, ¿verdad? Entonces, acá tiene que haber una coordinación desde el equipo económico. El jefe del equipo económico es el ministro de Hacienda, que sí le interesa el tema de expansión y que sí se está dando cuenta de los shocks que están dándose a nivel de producto, y que creo que tiene que presionar para una expansión, para una política no tan contractiva, digamos, en términos de incremento de tasas de interés, que yo por lo menos en esta situación veo bastante peligrosa, ¿verdad? Y sobre todo que con esta cuestión del combustible seguramente vamos a tener que ver que el Estado va a tener que volver a hacer renunciamientos. Yo no creo que esto se apacigüe si es que el Estado realmente no toma una decisión sobre qué hacer con el selectivo al consumo.
Y creo que más allá de los discursos, de cómo afecta, de cómo se usa el dinero, a mí me parece que este plan que están sacando y este fondo que están armando le va a durar muy poco, ¿verdad? Le va a Claro, durar, los fondos son demasiado pequeños para poder encarar una situación compleja como esta. Creo que tienen que tomar medidas administrativas. En realidad están subsidiando a 5 empresas, ¿verdad? O 6 empresas con esta situación. O sea, hay una preocupación de qué es lo que se viene en el horizonte. Creo que incluso esto va a tener ramificaciones políticas importantes en su momento y, y hay que considerar todos esos aspectos que creo que se consideran mucho más del Ejecutivo y creo que el Banco Central va a tener que alinearse a ese tipo de cosas, sobre totalmente. todo para dejar de luchar una lucha contra molinos de viento, ¿verdad? Porque en Claro, realidad estás peleando contra una inflación que estás importando, estás castigando a la economía a cambio de nada, ¿verdad? Porque en realidad hemos visto esto que te decía, el hecho de que los servicios se mantengan muy estables, te da una pauta de que en realidad no hay un descontrol de precios en lo que Paraguay puede controlar. Sí hay un descontrol de precios por efectos exógenos que son imposibles de controlar. totalmente. Ahí tocaste el mapa eso. Va a cerrar, pero me parece importante. Se presentó en el Congreso, o el senador Busarquis presentó en el Congreso un proyecto de ley para que el impuesto selectivo al consumo que pagan los combustibles pase ahora a ser, al IVA. ¿Qué opinión tenés respecto a esta iniciativa, doctor? Y bueno, yo creo que hay que hacer el cálculo y hay que mirar los números. La otra vez justamente yo estaba hablando con el viceministro de Tributación y me decía que va a subir el precio del combustible si se le pone IVA. Y en realidad, permitime que lo diga así, pero no creo eso, ¿verdad? Eh, Creo que en realidad, porque cuando yo hago el número, si le sacas el selectivo al consumo, el número te va a bajar. De Claro, todos modos, la recaudación va a caer, ¿verdad? eso Le va sí. a permitir a las empresas descontar de su IVA y eso va a generar una caída en la recaudación. Y lo que hay que pensar seriamente es cómo vamos a compensar esa caída que tenemos. Y acá hay un tema, Samuel, que me parece importante de tenerlo en cuenta. Paraguay no tiene una política energética. Fíjate que hoy nosotros estamos hablando eh, de que va a subir el combustible, pero sin embargo, el costo de la electricidad para Ande va a bajar. Las dos son energía, ¿verdad? Son distintos tipos de energía. Si nosotros pensásemos seriamente en un fondo de energía, podríamos compensar muchas alternativas y tendríamos sí una forma de evaluar. Si vos le aplicás el IVA, tenés pérdidas de recaudación, pero Ande también tiene que pagar una factura más pequeña, posiblemente ahí tengas recursos. Y esto va a pasar este año y va a pasar el año que viene en volúmenes muy grandes, muy superiores a los 100 millones de dólares que está hablando el gobierno. Pero estas son decisiones de política exterior que también tiene que pensarla seriamente el gobierno. Y el problema es que tenés que tomar una decisión rápida, porque el gobierno se ha quedado muy parado en todo esto, se ha quedado muy tranquilo esperando que los acontecimientos se arreglen solos y eso no funciona, ¿verdad? Muchos países ya han tocado este tipo de impuestos y muchos países, porque en realidad las presiones que se van dando son muy importantes. Fíjate que hoy como está la situación en la calle, ¿verdad? Que está muy caliente esa situación. Imagínate si se sube el combustible el miércoles como están hablando. ¿Cuál va a ser la situación? La situación va a Total. ser mucho más compleja y mucho más difícil, ¿verdad? Y todavía no se han sumado todos los sectores, ¿verdad? Entonces, hay que pensar más allá de la caja, ¿verdad? Hay que pensar más allá de la planilla Excel, ¿verdad? Que se está usando, porque creo que hay cosas que dentro de esa planilla Excel no entran, ¿verdad? Y que tenés que contemplar y que tenés que ver la forma de compensar. Yo creo que hay formas de compensar y es cuestión de encararlo seriamente. Totalmente. Porque, Cuando quieran tomar medidas ya vas a tener un montón de gente cerrándote rutas, calles, armando un... y con justa razón, ¿verdad? Porque digo yo, en alguna medida la gente está sintiendo el impacto fuerte y ya la gente se está enojando, está comenzando a salir a la calle y te puede ser un polvorín político, sobre todo en este año tan particular que termine por meterte en un problema que podías haberlo evitado, doctor.
es así mismo. Y el gobierno no da ninguna certidumbre, ¿verdad? Y creo que ese es un problema serio, ¿verdad? Porque si el gobierno saliese a dar ciertas certidumbres, a decir A, B o C, no sé, lo que les parezca que tenga que decir y pueda calmar los ánimos, entonces podríamos estar viendo algunas cosas, pero no estamos viendo nada en ese sentido. Y este fondo que están creando, sinceramente, uno hace los números 2 más 2 y los números no van a alcanzar si es que hay una suba importante de precios. Imagínate que los emblemas están hablando de subir el precio y el precio internacional del petróleo está bajando, ¿verdad? O sea, imagínate lo que sería si el precio subiese, ¿verdad? Sería mucho más dramática la situación. Así es. Doctor, mucho tu tiempo. Gracias por compartir con nosotros esta mañana aquí en Monitor Económico. No, un gusto, Samuel. Un abrazo y un gran saludo a toda la teleaudiencia. Muchas gracias. El doctor Manuel Ferreira conversando con nosotros sobre ralentización de la economía y también el impacto en la inflación en este año 2022. Hacemos una pausa, a la vuelta seguimos con más del programa.